Tomen asiento, hermanos. Les pido, hermanos, me acompañen al libro de los Hechos, donde estamos trabajando, leyendo, tratando de, con la ayuda del Señor, entender quién es Dios, la obra de Dios, cómo obra Él, lo cual se describe en este libro de los Hechos, que no está mal que se titule Los Hechos de los Apóstoles, porque la figura de los apóstoles resalta, pero realmente son los hechos de Dios, particularmente el Espíritu de Dios, obrando la salvación por medio del Evangelio. Así que este libro es una clara y gloriosa revelación y evidencia de quién es Dios y cómo Él obra en su gracia en medio de los hombres, y cómo su mensaje, cómo su evangelio es proclamado, y el fruto que trae el verdadero evangelio en medio de los hombres. Y particularmente estamos centrados en la obra de Dios en Éfeso, en esta ciudad que ya hemos empezado a estudiar, ciudad a la cual Pablo llegó al final de su segundo viaje misionero. Recuerden que el Espíritu Santo les prohibió ir a Asia, al Asia, como se llamaba esa región en ese entonces, en el segundo viaje. Una de las ciudades de ahí era Éfeso. Y tampoco cuando él quiso ir hacia Bitinia, también no pudieron ir, sino que más bien tuvo Pablo una visión de un varón macedonio, y entonces va a las regiones de Macedonia y ahí es donde predica. Pero ya regresando en su camino de regreso a Jerusalén, viene por la ciudad de Éfeso, que estaba en Asia, porque tuvo que tomar un barco y parar en Éfeso para de ahí bajar a Siria, ir a Jerusalén y después volver a Antioquía. Es de esa manera que él termina su segundo viaje, llegando a Éfeso, como se narra en Hechos 18, versos 18 al 22. Ahí esos versículos narran el final del segundo viaje misionero de Pablo. Cómo llega él a Éfeso, y no se nos dan muchos detalles, pero sí vemos que estaba Pablo en Éfeso, aprovechó para hablar a los judíos acerca del Evangelio. Él entró en la sinagoga y de nuevo dice la palabra ahí, discutía con los judíos, que lo cual ya hemos aclarado, esa palabra no es pelear, es una palabra que se puede traducir diálogo, pero tampoco es simplemente una conversación, sino que es el intercambio, es un mensaje donde hay un intercambio, donde la gente pregunta, cuestiona, duda, y tú respondes la respuesta. Y vemos que eso los apóstoles hacen bíblicamente. Y también, como se nos compartió en la mañana, el apóstol Pedro exhorta a santificar a Dios en nuestros corazones y a estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Entonces, eso es lo que Pablo hacía. Así él termina su segundo viaje regresando a Antioquía, y en el verso 23 comienza su tercer viaje misionero y dice, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Qué precioso, hermanos, porque acá está iniciando Pablo su tercer viaje misionero y está volviendo a las mismas regiones donde desde su primer viaje misionero él fue: Galacia y Frigia. Y en este caso, después de pasar por Galacia y Frigia, en esta ocasión sí va directamente a Asia, donde le fue prohibido en el segundo viaje. Ahora en el tercer viaje sí él va a Asia y va directamente a la ciudad de Éfeso. Recuerden, el Asia de ese tiempo no es el mismo Asia de hoy, donde está China y Japón y la India, no.
Son ciudades que hoy día pertenecen, algunos le llaman Asia, Europa, sudeste de Europa, pero no es el Asia de antes. Ahí, hermanos, en ese recorrido, dice que en el verso 23, que el inicio de su viaje misionero, donde él vuelve a Galacia, que es una historia muy impresionante. Entonces el trabajo misionero de Pablo en Galacia es tremendo, donde él envía la carta que ya hemos estudiado, es su tercera vez ahí. Y dice que es donde iba, tanto en Galacia como en Frigia, dice que para confirmar a todos los discípulos, o confirmando a todos los discípulos, lo cual no es el sacramento del catolicismo romano, por si acaso, que ellos le llaman la confirmación. No, la confirmación apostólica era el acto de fortalecer, de establecer, de soportar a los hermanos, de edificar, donde ya habían edificado, asegurarse que estén bien puestos. ¿Okay? No es un sacramento, es la acción del ministerio donde los hermanos ya escucharon el Evangelio en Galacia, en su primer viaje, de una manera muy preciosa directamente del apóstol Pablo, donde ellos después son visitados por judaizantes y Pablo interviene para corregir ese falso evangelio, les envía una carta. El problema con los judaizantes se vuelve tal que son llamados a Jerusalén para formar lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Ahí se resuelve que a los gentiles no se le debe de pedir de lo ordenado en la ley a los judíos. Confirmado ese evangelio, él vuelve a Galacia para establecer a los discípulos y ahora en este tercer viaje vuelve a confirmar a los hermanos. Es decir, la labor que hace Dios con nosotros es no solamente que llegue el evangelio, sino afirmarnos, confirmarnos, establecernos, es poner algo sobre encima. La palabra en griega es episterizo. Y ustedes, esa palabra epi, ese prefijo epi es muy común, lo usamos mucho. Nosotros, es poner algo sobre. Por ejemplo, para los que saben aquí algo de medicina, ¿cómo se le llama a esta parte del cuerpo, la que está afuera? En términos técnicos, epidermis, ¿verdad? Está afuera, está sobre y contiene todo, ¿no? ¿Cómo se le llama cuando alguien termina un libro? A la conclusión final del libro, como para ya resumir y concluir, el epílogo, sobre, ¿no? Esto es más conocido, cuando hay un terremoto, ¿cómo se le llama donde empieza el terremoto? El epicentro se le llama el lugar encima de donde nace el terremoto, ¿no? O cuando hay una enfermedad en una región, se le llama epidemia, demos, del pueblo, ¿no? Algo que cae sobre el pueblo, ¿no? Y para algo muy común, ¿no? Espero que no lo usen en su lenguaje normal, pero cuando nosotros comemos una fruta, un durazno, la parte de afuera nosotros, ¿cómo le llamamos en español? La cáscara, ¿verdad? Pero su nombre más correcto en botánica es el epicarpio, ¿no? Entonces, ya si quieren pretender, ¿no?, sabiduría, pueden decirle a la esposa, por favor, remuéveme el epicarpio de este melocotón. Pero es la cáscara, ¿no? Es lo de afuera, es el sobre. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Confirmar, episterizo, ¿no?, a los creyentes. Pedro hacía lo mismo y por eso a veces hasta repetía, decía, y no tengo a poco recordarles estas cosas, porque él sabe que la gente se olvida. A veces todavía nuestra condición en este mundo es tan frágil en cuanto al pecado que queda en nosotros, que afecta nuestra mente, sentimientos, que necesitamos ser recordados. Y Pedro decía, para ustedes esto es seguro. Para él no era una molestia y para ellos era algo seguro, ¿no? Esa palabra, hermanos, confirmar, yo quiero resaltarla porque es lo que él está haciendo en su viaje misionero. Y si ven en el capítulo 14, la misma palabra se usa en el versículo 22, donde dice,
verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, en Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Ahí están regresando en su primer viaje misionero. Están regresando en orden por las ciudades que habían predicado. Verso 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Es confirmar en la fe, es confirmar el corazón en lo que se ha enseñado, es afirmarlos, es sobreedificar en ellos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Ven? No es solamente hablar el evangelio, es confirmar a los hermanos que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, animándolos porque estaban pasando oposición y pruebas, particularmente de los judíos que no creían, causaban unos revueltos increíbles. En el capítulo 15, después de que se termina el concilio de Jerusalén, donde se aclara que el falso evangelio de los judaizantes tiene que ser desterrado, en el versículo 32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, dice, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Este es bonito porque acá nos ve cómo se confirma, es hablando con la palabra de Dios. ¿Ok? Esto hicieron tanto Judas y Silas, que acompañaron a Pablo y a Bernabé en Antioquía. Fueron de gran bendición para confirmar a los hermanos que estaban ahí. Y en el mismo capítulo 15, cuando Pablo parte en su segundo viaje misionero, dice en el verso 40, y Pablo escogiendo a Silas, ya sabemos que hubo una diferencia entre él y Bernabé, y ahora Pablo toma a Silas, dice, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿No? La razón de hacer este énfasis, hermanos, es porque el libro de los Hechos es la revelación de Dios, el libro más claro que tenemos acerca de quién es Dios, cómo Él obra y de lo que es hacer evangelismo y establecer y confirmar iglesias. O sea que gracias a Dios por muchos libros que hay acerca del libro de los Hechos. Pero este es el libro, aquí está lo que se hace. Para salvar, lo que Dios hace para salvar, para establecer personas. Ahora, volviendo al capítulo 18, lo que vamos a ver es desde el verso 23 hasta el 28, lo vamos a leer primeramente, porque acá, como hemos dicho, ya se inicia el tercer viaje misionero de Pablo, pero mientras él está recorriendo la región de Galacia y de Frigia, y va a dirigirse a Éfeso, antes que él llegue a Éfeso, llega alguien a Éfeso, se llama Apolos. Leamos desde el verso 24 al 28. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen, y llegó él allá y fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo.
Entonces, mientras Pablo está iniciando su tercer viaje y está por Galacia y la región de Frigia, Apolos llega a Éfeso. Pero Pablo, en su primera visita de Éfeso, que son los versículos anteriores, el poco tiempo, algunos dicen que solo estuvo en Éfeso quizás 3 meses, él había llegado a Éfeso con Priscila y Aquila y los había dejado allí, en Éfeso. Él había predicado el Evangelio. La indicación del versículo cuando dice que muchos judíos pedían que él se quedase es que hubieron quienes creyeron, y realmente se forma una pequeña congregación en la casa de Priscila y de Aquila, como dice 1 Corintios, si me acompañan, capítulo 16. En 1 Corintios 16, Pablo va a hablar de la iglesia que se reúne en casa de Priscila y de Aquila. Miren lo que le dice Pablo a los corintios. Ahora, verso 19 dice, las iglesias de Asia os saludan. ¿Cuáles eran las iglesias de Asia? Para que siempre recuerden más fácil, son las del Apocalipsis, las del capítulo 2 y capítulo 3, Efeso, ¿no? Esmirna, Pérgamo, etcétera, Filadelfia. Y entonces le dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Volvamos a Hechos 18. Entonces, habían creyentes y estos dos siervos de Dios, Aquila y Priscila, el esposo y la esposa, fueron de gran ayuda para que la obra que Dios estaba haciendo en predicar el Evangelio, y puesto que él tuvo que irse a las pocas semanas o pocos meses, ellos dos continuaron, fueron colaboradores muy eficaces en el Evangelio. No se dan muchos detalles de ello, pero sí fueron compañeros y servidores en la obra. Es algo muy, muy precioso. Y qué privilegio es que alguien, en este caso Pablo, pueda partir a otro lugar y tener a una pareja que pueda servir para seguir predicando el Evangelio y para establecer a los hermanos en la fe. Esa es una gran, gran bendición. Entonces por eso es que llega a Éfeso Apolos. ¿Y qué se nos dice de Apolos? Que Apolos era judío. Él era judío. Y él entra a la sinagoga y comienza a hablar. En el verso 26 dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Miramos algunas características que se nos da aquí acerca de este Apolos. Su nombre era gentil, pero él era judío. Y eso le pasaba a muchos judíos. Algunos se les conocía por 2 nombres, como Saulo, su nombre hebreo, y también era Pablo, su nombre latín. Apolos también es un nombre griego, pero él era judío. Entonces, ¿qué sabemos de él? Que él era, que él era judío. En el verso 24 dice que él era varón elocuente. Es decir, era alguien que sabía hablar, que sabía comunicarse, que sabía armar ideas, que sabía poner el énfasis donde se debía. Él era un orador, digamos, un varón elocuente, sabía comunicarse, sabía hablar. Segundo, nos dice que era poderoso en las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Que era alguien que conocía las Escrituras, las conocía muy, muy bien. En este tiempo, recuerden, en este contexto, las Escrituras particularmente se le llama al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento recién está comenzando a ser escrito y para esta fecha había todavía poco material de lo que conocemos ahora como las Escrituras del Nuevo Testamento. O sea que cuando hablamos de que se dice que Apolos era poderoso en las Escrituras, y veamos esto, cuán
necesario y cuán útil es que alguien conozca las Escrituras. Entonces, él era judío, elocuente, poderoso en las Escrituras, particularmente el Antiguo Testamento, y que había sido instruido en el camino del Señor. O sea, era poderoso en las Escrituras y había sido instruido, lo cual nos da una buena marca de su carácter, porque él era un aprendiz. Él era alguien que era un buen discípulo, que aprendía, que podía ser instruido por otros. Y lo vemos porque Priscila y Aquila lo toman aparte y lo instruyen en el camino del Señor. Cuán necesario es para nosotros también tener ese tipo de carácter que uno puede ser enseñado, instruido. Que lo opuesto es tener la actitud de yo ya lo sé todo, ¿qué me van a enseñar? No, un verdadero discípulo es un aprendiz hasta el día que el Señor lo llame a su presencia. Ahora, él había sido instruido en el camino del Señor, de Cristo. ¿Ok? Y era de espíritu fervoroso, o sea, no solamente era elocuente, conocía las Escrituras, pero él era fervoroso. Él no era alguien tímido, apocado, él era ferviente en lo que hacía. Ponía todo el ánimo, fervor, como nosotros decimos, y por eso se usa esa palabra aquí. Él era de alguien fervoroso, no era alguien apático, de esos que no le inspiran a nadie, ni siquiera a nada. No, él era un hombre fervoroso. ¿Ok? Y dice que hablaba y enseñaba. Esta es otra cualidad en este hombre. Él hablaba acerca del Señor y enseñaba acerca del Señor. Pero había un problema, una limitación, que solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, el Antiguo Testamento, que él dominaba, que él era poderoso en las Escrituras, él había llegado a ver hasta a dónde apuntaba el Antiguo Testamento. En otras palabras, digamos, él era un discípulo de Juan el Bautista, por lo menos doctrinalmente. O sea, el Antiguo Testamento, ¿en qué concluye? Desde que Isaías lo anuncia, en que iba a venir un mensajero para preparar el camino del Señor. Entonces, él llegó en cuanto a lo que es la doctrina del Antiguo Testamento hasta eso. La preparación para el camino del Señor y la obra de Dios por medio de Juan el Bautista, que es parte del Evangelio. Pero ahí no acaba el Evangelio en Juan el Bautista. Pero él solo había llegado ahí, era todo lo que él conocía. El Antiguo Testamento, el Evangelio, hasta Juan, digamos, el Bautista. Lo que Juan anunciaba, lo que Juan predicaba. Para tener una idea qué implica esto, rápidamente en Marcos capítulo 1, porque Marcos lo presenta de manera muy breve. O sea que este Apolos predicaba, en otras palabras, el camino de Dios. Miren que acá dice que hablaba del Señor, el camino del Señor, hablaba acerca, pero solo hasta donde lo que él conocía. Marcos resume muy bien cuál fue el ministerio de Juan el Bautista, que es anunciado en el Antiguo Testamento por Isaías. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, Apolos estaba encaminado en el Evangelio. Juan el Bautista es parte del Evangelio, de la obra de Dios de salvación, del mensaje del favor de Dios con los hombres. Juan el Bautista era parte de eso. Y él fue enviado por Dios para preparar al pueblo a recibir al Mesías, al Señor, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Por eso Marcos dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, delante del Mesías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan el Bautista, de frente entra, entonces diciendo, este es el mensajero anunciado.
bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba Juan el Bautista diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. ¿Y qué dice el versículo 9? De frente Marcos entra al Mesías. Aconteció en aquellos días que Jesús, el Mesías, vino de Nazaret, de Galilea. ¿Se dan cuenta, hermanos? Principio del Evangelio. O sea, Juan el Bautista era parte de la obra de Dios. Es parte del Evangelio. Y él venía predicando al pueblo y le decía: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado, viene detrás de mí. Y hermanos, esto es algo muy precioso, porque Juan, como ustedes saben al leer el Evangelio de Juan, etc., Juan el Bautista no había acabado su ministerio cuando el Señor Jesús es bautizado y va a comenzar su ministerio. Y en cierto momento el ministerio de Juan el Bautista comienza a seguir paralelo con el comienzo del ministerio del Señor Jesús, y es donde el mismo Juan Bautista dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Lo mira a Jesús, él dice, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el propósito de Juan el Bautista: preparar el camino y señalar al Mesías. Y todo el pueblo lo tenía por profeta. Solo el Sanedrín nomás, los fariseos del Sanedrín detestaban a Juan. Y por eso, aun cuando el mismo Señor les pregunta: ¿el bautismo de Juan era del cielo, era de Dios o de los hombres?, no le quisieron responder, porque ellos decían: si decimos que es de los hombres, el pueblo nos cae encima, porque el pueblo tenía a Juan por profeta. Pero y si decimos de Dios, va a decir: ¿por qué no lo escucharon? Este Juan el Bautista en la economía de Dios de la salvación tiene un lugar pero precioso. No ha habido mayor profeta que Juan el Bautista, que haya anunciado al Mesías y haya venido el Mesías en medio de su ministerio. Quiere decir, hermanos, entonces podemos concluir que Apolos conocía de esto. Apolos había creído en el mensaje de Juan el Bautista: viene detrás de mí. Apolos se había arrepentido. Apolos era alguien que había experimentado el arrepentimiento para perdón de pecado, que se había bautizado en el bautismo de Juan. Pero había conocido, él ya no conocía desde el versículo 9 hasta adelante. Pero él sabía que eso era parte del camino del Señor. Entonces, cuando dice que él hablaba acerca del camino del Señor, sí, lo hablaba, pero hasta ahí, hasta donde él conocía. Ahora, para entender más o menos entonces qué ocurre después de Juan el Bautista, alguien que nos da un resumen muy precioso de lo que viene después de Juan el Bautista y que está en el mismo libro de los Hechos, es el apóstol Pedro, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Es un breve resumen en el mismo libro de los Hechos de lo que ocurre después de Juan el Bautista. Es decir, si bien es cierto, Apolos estaba, vamos a decir así, en el camino correcto, en el evangelio correcto, pero Apolos todavía no había visto la plenitud del evangelio, en quién se cumple el evangelio, que es en Cristo. Y yo sé que quizás ahorita alguno de ustedes dirá: ¿pero qué tiene que ver eso conmigo? Te lo voy diciendo desde ahorita. Hasta que tú no veas que todo se cumple en Cristo y que Cristo es la esencia y es el evangelio mismo encarnado. Es las buenas de nuevas de Dios hasta los hombres. Hasta el día que tú no veas a Cristo de esa manera, todavía no ves realmente el corazón del evangelio.
Porque el corazón del Evangelio, de hecho los inconversos no lo pueden ver. A ellos dice la palabra que Satanás los ha cegado para que no vean la luz. Las palabras que usa Pablo son tremendos. Dice, y antes de leer Hechos, yo les voy a leer para que apunten nomás, esto está en 2 Corintios 4, dice, verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca, miren, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, tú puedes entender muchas cosas acerca de las Escrituras y estar en el buen camino. Pero hasta que tú no veas la gloria de Cristo en el Evangelio, no has llegado ahí todavía. Hasta que no digas Cristo, la gloria de Cristo, que es lo que se revela en el Evangelio, que es lo que Pablo siempre trata de comunicar, para que la gente crea en Cristo, para que la gente confíe en Cristo, para que la gente crezca en el conocimiento del Hijo de Dios, para que la gente sea afirmada en Cristo. Entonces de pronto hay mucha gente que hasta sabe doctrina correcta hasta cierto punto, pero no ha llegado todavía al corazón del Evangelio, que es Cristo, la gloria de Cristo. Hasta que no digas Cristo, no hay realmente otro como tú. Tú eres el justo, tú eres el santo. Yo soy acepto ante Dios solo por causa tuya, por tu obra. Tú me diste tu justicia perfecta, sin la cual Dios ni me miraría y estaría bajo la completa ira de Dios. Tú amaste a tu Padre de una manera perfecta, como yo deseo amarlo y todavía lamentablemente no lo amo así. Y por eso anhelo ser como tú. Eso es ver la gloria de Cristo en el Evangelio bíblico. Es lo que produce querer que tú extasiarte en el sentido de admirar quién es Cristo, en su gloria, en sus atributos, en su obra, y querer ser como Él. Qué pena que muchos cristianos creen que el Evangelio simplemente se trata de yo ser perdonado, y no es tan lejos, porque en el Evangelio hay perdón, claro que sí. Y muchos cristianos creen que el Evangelio es algo que nos ha hecho mejores, y en cierta manera nos ha hecho mejores, porque nos ha perdonado, nos ha justificado Dios en Cristo. Pero el punto del Evangelio no eres tú, es Cristo. Y aun cuando en iglesias llamadas reformadas se habla de la elección y del llamado eficaz y de todo eso, ¿cuál es el punto de todo eso? Como lo dice Pablo en Romanos 9, es ser hechos a la imagen del Hijo de Dios. Que ese es el corazón, es quién es Cristo y su obra. Y no se trata de ver a Cristo en éxtasis o místicamente, sino que el Espíritu Santo iluminando el Evangelio bíblico, iluminando las Escrituras en nuestro corazón, nosotros vemos a Cristo en las Escrituras, lo estamos conociendo sin verlo y ya lo que conocemos es glorioso de Él. Entonces Apolos era elocuente, era fervoroso, y presentaba el camino del Señor con fervor, con elocuencia, con claridad, bíblicamente, pero solo llegaba hasta el bautismo de Juan. No había conocido lo más glorioso, que es la persona de Cristo y la obra de Cristo. Lo voy a poner de una manera muy práctica, muy sencilla. ¿Qué te causa más admiración? Honestamente, no, de verdad, acá yo no te estoy juzgando, no, pero honestamente, pongamos nuestro corazón delante de Dios si fuere posible, si Dios nos lo concede. ¿Qué es lo que te causa más admiración realmente en este mundo? Porque todos nosotros decimos, sí, yo amo a Cristo, pero ¿qué es lo que cautiva realmente tu corazón? ¿Es la gloria de Cristo, su perfección,
su grandeza, su santidad, su amor al Padre, su justicia, su humildad. ¿Ese es lo que realmente te maravilla? ¿O tu corazón es más maravillado por otras cosas? No que no agradezcas a Dios por su amor, su bondad. ¿Qué es lo que más te cautiva tu corazón? ¿Qué es lo que más anhelas tú en tu vida? ¿Y qué es lo que más anhelas ser? ¿Anhelas ser como Cristo? Y ahí nos damos cuenta que muchos estamos contentos con el perdón de pecados, el arrepentimiento, que es como ser discípulo de Juan. Y muchos aún hoy en día no han llegado realmente a Cristo. Que es realmente el corazón del Evangelio. Les decía en Hechos 10, hermanos, el Evangelio trata de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y por eso Pablo decía, nosotros no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Y en la obra del Evangelio Dios está iluminando el entendimiento para conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y que nuestro corazón, no haya nada que cause mayor admiración a nuestro corazón que la gloria de Dios en Cristo. Hechos 10, miren Pedro cómo lo resume, lo que viene después de Juan el Bautista. Dice en el capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 34. Aquí Pedro está donde Cornelio ha sido llevado para hablar. El Espíritu de Dios le dice, anda para que hables ahí. Y lo fueron a buscar y así que él accedió y fue. Dice Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, porque Cornelio y los de su casa eran gentiles, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Eso es parte del evangelio, anunciar la paz, la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, no hay evangelio sin Jesucristo. Dice, este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. O sea, ¿qué viene después de lo que predicó Juan? Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas, fíjense ahora, que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este, o sea, Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Qué tremendo resumen que da el apóstol Pedro. Y que el Espíritu Santo deja aquí para decir, esto es una excelente, clara, verdadera descripción de quién es Cristo, que después de Juan el Bautista, Jesús fue ungido por Dios con el Espíritu Santo. Dice Pedro, somos testigos de las cosas que Jesús hizo. Entonces, ¿dónde se completa el Evangelio? En Cristo. El Evangelio que predicaba Juan el Bautista,
principio del Evangelio. ¿Dónde se completa? Cuando entonces Marcos dice, enseguida vino Jesús. Es en Cristo, en lo que Él hizo y en su muerte, porque dice a quien mataron, verso 40, su resurrección, y en el verso 40 dice que se manifestase en su aparición. El Evangelio se trata de quién es Cristo y lo que Él hizo. Lo cual, hermanos, es algo que el resto de la eternidad seguiremos conociendo al Dios del Evangelio y la grandeza de la obra de Cristo. Es más, ¿para qué quiere alguno de ustedes ir al cielo? Para ver las calles de oro, las piedras preciosas. Dios es el templo, la gloria de Dios. Este es un buen resumen y Dios les mandó a ellos que predicasen. Pero volvamos a Hechos, capítulo 18. Entonces, para entender más o menos qué entendía Apolos. Entonces, Apolos, digamos, él había creído en el Evangelio hasta Juan. Y por eso cuando lo escucha, Aquila y Priscila lo llaman para exponerle más exactamente el camino de Dios. No quiere decir que él estaba perdido, desbocado, pero le van a predicar más exactamente el camino de Dios. ¿Y cómo sabemos a qué se refería más exactamente el camino de Dios? Porque en el mismo texto, cuando ahora, después de haber sido él instruido, Apolo, él va a hablar. Y miren lo que dice. En el verso 26, dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y ahora el verso 27, él quiere pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegó él allá y fue ¿de qué? De gran provecho. Porque ahora no solamente él era elocuente, poderoso en las escrituras, fervoroso, sabía dialogar, exponer, defender la verdad del Evangelio, pero ahora ya hablaba de Cristo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en el verso 28 dice, porque con gran vehemencia, o sea, este no se bajaba, no se desanimaba cuando había oposición. Con gran vehemencia, con gran énfasis, refutaba públicamente a los judíos. Miren, esta parte es importante. Demostrando por las Escrituras. Se dan cuenta que ya no hablas, ahora dice que Jesús es el Cristo. Que es a lo que apuntaba Juan. Él ahora llega a entender. Y hermanos, para este hombre, digamos, el universo cobra otra realidad. Porque él ahora ve a Cristo en las Escrituras y demuestra, ya no solamente está llamando a la gente al arrepentimiento, porque en la sinagoga quizás él estaba diciendo a los judíos, Juan el Bautista fue enviado por Dios y nos está llamando al arrepentimiento porque viene el Mesías. Entonces Priscila y Aquila lo llaman y de repente le tuvieron que decir, oye, el Mesías ya vino, vivió, murió, resucitó, sus logros y todo ello conforme a las Escrituras. Y Apolos ahora predicaba acerca de Cristo y demostraba por las Escrituras que Él era el Mesías, el Señor. El fin del Evangelio, hermanos, es la persona de Cristo, su obra. Entonces, Apolos aquí, hermanos, acá representa el creyente y aún un predicador que puede ser ferviente y diligente, pero cuyo entendimiento del Evangelio todavía no es el más acertado. Llega cerca a Cristo, lo menciona, pero tú ves que su predicación no es Cristo. Cuando Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo. Y no se trata de mencionar el nombre de Cristo como, perdón por la expresión, como un papagayo. Decir, y Cristo, Cristo. Mucha gente cree que ser
cristocéntrico, es decir, Cristo, Cristo y Cristo y Cristo. No, es por las Escrituras a mostrar quién es Él. Su persona, tanto como Dios eterno que es Él. Su encarnación, ¿qué significa que se haya hecho hombre? Su vida, su muerte, su resurrección. Todo lo que ello logra. Entonces hay muchos predicadores, muchos hermanos que no es que están lejos, se han arrepentido del pecado. Pero su entendimiento del Evangelio todavía no es muy acertado. Por eso es que, hermanos, nosotros hemos dicho, y quiero que se entienda, si es posible, si Dios nos lo permite, para ser salvo, solo hace falta escuchar el verdadero Evangelio, escuchar de Cristo. El Evangelio nos habla de quién es Dios, de la gracia de Dios, del amor, de la misericordia de Dios en Cristo, entonces implica que hizo Cristo, y le dice al hombre, tú estás bajo la ira de Dios, tú eres injusto, pero en Cristo Dios te provee una justicia que tú no tienes. Y esa persona cree y por la fe en Cristo es salvo. Hermanos, no se necesita conocer doctrina más que creer, entender bien lo más esencial del Evangelio, pero del verdadero Evangelio. Creer en Él y es salvo. Por eso a veces hemos usado el ejemplo, y es verdad. El maleante, este criminal, un hombre malvado, aborrecible, que estaba muriendo en una cruz junto al Señor, en un momento él logra entender que él comenzó junto con el otro maleante, se burlaban del Señor primero. Y en esas pocas horas de la crucifixión, él llega a entender que él es justo, y cuando el otro se burlaba, lo llega a reprender. Le dice, tú y yo merecemos esto. Pero ¿cómo llegó a entender? Este es inocente. Y llega a entender en un instante por la gracia de Dios que Él es el Señor y que Él viene del cielo y que en Él hay salvación y le pide misericordia y que lo tenga presente en su reino. Increíble. Y con eso Él fue salvo. El mismo Señor le dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, es que es la presencia de Dios. Porque el término paraíso lo que representa es el deleite, la hermosura que hay en Dios. Entonces, en horas nomás, él no tuvo un curso de teología, no tuvo un curso ni de las doctrinas de la gracia, ni de nada. Y fue verdaderamente salvo. Pero él ya estaba muriendo. Pero a nosotros el Señor nos ha salvado y nos ha dejado aquí y nos concede la dicha que a través de la Escritura crezcamos en Cristo, aún antes de llegar allá. Que le conozcamos. Hermanos, este tipo de creyente, de predicador como Apolo, solamente necesita ser expuesto a una mejor y más clara explicación del Evangelio, de qué se trata el Evangelio. Pero una vez instruido, es de gran provecho a los creyentes. Ahora en la mañana que se estaba hablando de evangelismo, ¿no? Una de las preguntas y comentarios es justamente el temor que tienen muchos de evangelizar porque no saben qué decir. Y ese comentario es muy bueno, así como también el que se hizo de tener temor del rechazo. Pero a la vez debemos preguntarnos, ¿por qué a estas alturas conocemos tan poco de Cristo que tenemos miedo? Porque si tú fueras un recién convertido, es más, yo he visto recién convertidos más fervorosos. Pablo apenas se convirtió, inmediatamente predicaba a Cristo. Pero ¿por qué después de tantos años? Yo sé que no estamos quizás preparados para entrar en un debate apologético en griego y en latín. Pero ¿por qué no podemos hablar de Cristo después de tantos años? Porque solamente nos hemos quedado contentos con la parte del Evangelio del arrepentimiento.
del bautismo de arrepentimiento. Y Dios quiera que nos conceda un corazón, que el Espíritu Santo nos ilumine y veamos la gloria de Cristo. Para poder hablar de Cristo. Esa es solo una obra de Dios. Entonces ahora imaginen un predicador así, de mucho provecho, elocuente, fervoroso, poderoso en las Escrituras y que ahora sabe presentar a Cristo. Uf. Entonces hay muchos predicadores que están hoy día predicando de la Biblia, pero están que tiran por acá, por allá y no llegan a Cristo. Pero de nuevo, no forzadamente, no se trata de decir Cristo, Cristo de manera papagayesca, sino realmente de hablar de Él, de su gloria, de su obra. Y por último, hermanos, es lo que los siguientes versículos del capítulo 19 también nos está enfatizando. Ya ahora Pablo llega a Éfeso y dice así, desde el verso 1 al 7, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, o sea, él cuando va acá ya va a la ciudad de Corinto y ahí él es de provecho. Lamentablemente los corintios después estaban peleándose diciendo, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Pero dice, cuando Apolos está en Corinto, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis del Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. ¿Cuál es el propósito de conectar lo que pasó con Apolos con estos hombres? Es lo mismo, en este caso un predicador fervoroso, y aquí discípulos que también ambos solo habían llegado hasta el bautismo de Juan. Estaban bien encaminados. Hoy día en la escuela dominical se dijo algo que es muy cierto. Por ejemplo, cuando los creyentes, cuando personas que nosotros estimamos como creyentes, ¿cuántas veces yo he escuchado este testimonio tan lindo? De personas que se congregaban y que de verdad yo considero que eran creyentes y ellos mismos pueden decir, eran creyentes, pero recién a ser expuestos al Evangelio o por ejemplo a las doctrinas de la gracia, a las doctrinas que Dios despierta en la Reforma, Dios ilumina sus corazones y a veces ellos mismos dicen, wow, es como si recién fuera salvo. Y eran. Pero si el Evangelio no es predicado claramente, es como si uno nunca hubiera sido creído. Pero también he escuchado testimonios de personas que por años han estado en una iglesia. Y los he escuchado, no que me han contado, los he escuchado diciendo con humildad, y yo con gozo escuchándoles decir, después de ser expuesto yo a estas doctrinas del Evangelio, yo creo que antes no era creyente. O sea, algunos sí dicen, yo era creyente, pero no tenía claridad del Evangelio. Y otros, después de escuchar el Evangelio, explicado, expuesto, dicen, yo creo que recién soy creyente. Y personas que a veces han estado 20 años en una iglesia. Porque eso es lo mismo. Hay personas que están en el camino, que han escuchado el arrepentimiento, no están lejos, pero todavía no han sido expuestos a quién es Cristo, lo que implica su divinidad, su encarnación, la expiación lograda por Cristo, la redención, ¿no? Entonces sus vidas todavía no están en Cristo. Creen en el perdón de pecado y han sido sinceros y están sinceramente en la iglesia y es como si solo hubieran llegado hasta Juan. Y saben de Cristo, pero realmente no han llegado a Cristo.
Y eso es lo que pasa con estos discípulos también. Entonces lo interesante es que Pablo, cuando llega a Éfeso, y Apolos, recuerden, ya se había ido, les hace una pregunta. ¿Qué pregunta les hace? Ajá. Les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Miren la pregunta, porque él quiere escuchar, dice, son discípulos, la misma escritura dice, son ciertos discípulos. Porque cuando uno cree en Cristo, conforme al Evangelio, ¿qué pasa en ese instante? Se recibe el Espíritu Santo. Pero si no te han hablado de Cristo debidamente, tú no puedes haber creído en Él debidamente y no puedes haber recibido el Espíritu Santo. No estás lejos y ya crees y confías y confiesas ciertas cosas que son verdad, el arrepentimiento de pecados, pero es solamente creyendo en Cristo que se afirma aquí, se afirma en tantos lugares, en Efesios capítulo 1, etcétera, que es en ese momento que el Espíritu Santo, una vez que crees en Él, viene a ser morada en ti. Entonces Pablo les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos les dicen, ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Imagínense la situación de mucha gente. Imagínense cuán dolorosa la situación de mucha gente, que lo que hoy en día está escuchando es mentira, es error. Que les están diciendo, el Espíritu Santo es esto. Y no es eso, es pura magia, pura hechicería. No estoy negando sí, ustedes saben, pero lo digo por si acaso, por si alguien ve este video. Yo no estoy negando el poder sobrenatural de Dios el Espíritu Santo. Pero cuánta falsificación hay y magia y cosas que a veces son ya innombrables en la iglesia que se dicen que es el Espíritu Santo o que hace el Espíritu Santo. Terrible. O sea, hemos llegado, hermano, a un lugar donde la brujería, la hechicería, la manipulación se ha institucionalizado en la iglesia bajo el nombre de ministerios apostólicos, proféticos y del poder del Espíritu Santo. Pero no es más que es pura, es más, hasta posesión demoníaca. Porque que alguien caiga fuera de control, bajo una fuerza que no puede controlar, eso no es el Espíritu Santo. O es un estado de euforia, donde uno también pierde la equidad, o es un demonio. O sea que, imagínate, estos ni siquiera habían escuchado del Espíritu Santo, pero hoy día gente se le está diciendo, esto es el Espíritu Santo, o ¿qué se les dice de Cristo? Cristo es tu amigo nada más. O sea, ¿cuántos están predicando la gloria de Cristo? Pero bíblicamente, pero realmente detallando, ¿no? ¿Qué implica la gloria de Cristo? Entonces, ¿cómo la gente va a poner su fe en Cristo? Pero cuando la gente pone su fe en Cristo, también va a recibir los beneficios de los logros de Cristo. Y va a entender el perdón, va a entender la gracia de Dios, va a entender la justicia de Dios, la justificación, todos los beneficios, la seguridad de la salvación. Todo eso es consecuencia de conocer a Cristo por el Evangelio. Por eso es que Pablo, después de preguntarles, y ellos dijeron, no hemos escuchado que hay Espíritu Santo, entonces le dicen que fueron bautizados, ellos son honestos, dicen el bautismo de Juan, que es de Dios. ¿El bautismo de Juan era de Dios o no? Claro que sí. Y entonces Pablo ahí comienza con el Evangelio. Pablo les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo, y ahora fíjense, ya no les dice él que se arrepintiesen, porque si ellos eran discípulos lo habían creído y eso era correcto, sino ahora ya los está llevando al punto, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido. ¿Cuándo oyeron esto? ¿Cuándo oyeron qué? De Cristo. Entonces, ¿qué creyeron? Porque dice que fueron bautizados. Porque ¿a quién se bautiza? Al que cree. Cuando oyeron, o sea, ¿se dan cuenta que la Biblia no nos tiene que poner en cada versículo todos los puntos intermedios? Cuando creyeron fueron bautizados, quiere decir que creyeron.
y ahora fueron bautizados en Cristo, en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué hace Pablo? Les impone las manos. Lo que ya hemos enseñado hace mucho tiempo, que no implica que uno comunique el Espíritu Santo, es la señal de identificación, ¿verdad? Esto se identifica con la persona, les impuso las manos, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y la evidencia a estos discípulos es que vino el Espíritu Santo y dice, y hablaban en lenguas y profetizaban, lo cual es un don de Dios, de esos dones que estaban plenamente vigentes en esos días y que certificaban, porque no hablaban en lenguas, recuerden, no hablaban disparates. No estaban diciendo ahí, saca, que me la saca. No estaba diciendo ahí, tere, que mete tere. No estaban diciendo cualquier cosa. El don de lenguas era hablar idiomas. Y ese es hablar un idioma que tú no conoces por ti mismo, eso es algo milagroso, solo el Espíritu de Dios puede hacer. Es evidencia que Dios, el Dios sobrenatural, estaba con ellos, con los creyentes. Y entonces, dice, eran 12 hombres. Y acá vemos, hermanos, con esa mención de los 12 hombres, vemos que Pablo no estaba en busca necesariamente de multitudes, sino de discípulos. Él halló ciertos discípulos y atendió esa necesidad. En conclusión, hermanos, Apolos y los discípulos nos muestran la realidad de que hay creyentes, discípulos, aún predicadores, que han escuchado el Evangelio y lo saben, pero hasta cierto punto. Pero todavía no ven su cumplimiento en Cristo, todavía no ven la gloria del Evangelio que es Cristo. Al ser discípulos que habían creído hasta Juan, entonces sí creían en el arrepentimiento, creían en el reino de Dios, porque Juan anunciaba el reino de Dios, creían en el Mesías prometido, ¿no? Se habían bautizado en el bautismo de Juan, pero aún no conocían a Cristo como debían conocerlo. Y al conocerlo debidamente, en el caso de Apolo se convirtió en un hombre de gran provecho y acá se nos dice de estos hombres, recibieron el Espíritu Santo. Oh, cuánta necesidad, hermanos, hablar de la divinidad de Cristo, pero hablarla, enseñar, es un tema profundo, tan amplio. La encarnación de Cristo es otro tema tan glorioso, como Él siendo Dios se hizo hombre. Su vida, su muerte, su resurrección, su aparición, sus logros. Comenzando en el Antiguo Testamento, pero llegando al Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Si ellos habían llegado hasta Juan el Bautista, quiere decir que todavía se habían quedado en el Antiguo Pacto. Pero en Cristo ya están ahora en el Nuevo Pacto. Y todo lo que eso implica, que es mucho. Al no haber escuchado acerca de Jesucristo, no podían creer en Él. Por eso es tan importante predicar a Cristo. Y que ellos experimenten, así como nosotros, esa gratitud a Dios, porque uno sabe, en mi caso, yo puedo decir, yo era creyente por la gracia de Dios, yo les he contado mi testimonio, pero ya siendo creyente y aún siendo pastor, ¿cómo uno recuerda los momentos que uno dice, pero yo no estaba entendiendo las cosas como debía? Y es Dios quien en su gracia ilumina nuestro entendimiento leyendo las Escrituras y usa a otros hombres para que recibamos claridad del Evangelio acerca de Cristo. Les invito a ponerse en pie, hermanos.